pero posiblemente uno de los 3 mejores trabajos de toda su historia de Simón Signoret es Casque d'Or, es París bajo los fondos, o sea que dirigía muy bien a las mujeres porque les gustaba mucho. Muy buenas noches, doña Clara Sánchez. A todos. Bueno, pues háblanos algo de esta película de Jacques Becker, después de la introducción que nos ha hecho, que nos ha centrado perfectamente el personaje y en su época, Juan. Sí, se dice que es el director más francés de todos los directores franceses, ¿verdad? Y además de por la gran influencia, como ya habéis dicho, ¿no?, que tuvo en el cine francés, en la Nouvelle Vague y en esa serie negra francesa que arranca de él y demás, es que yo veo que la película está llena de iconos muy franceses. Aparece el vino, el foie, la música de Brassens, aparece la alta costura que él ya había abordado en otra película, Falbalá, creo. Aparece todos esos ingredientes que crean una atmósfera que es eso, tremendamente francesa, y además la comida a la que habéis hecho referencia, no solamente la abundancia de la comida, sino ese afán con el que se come, que entronca mucho con algo que también es muy francés, que es la tradición de Gargantua y Pantagruel de Rabelais, ¿no? Esa voracidad del cuerpo, de los sentidos, que yo creo que aparece mucho en la película. Me interesan además muchísimo en ella los diálogos, son diálogos que están desprovistos de toda afectación. Son diálogos que hablan de un impermeable, de qué he traído para cenar. Yo creo que la película se hubiera podido titular también de qué hablan las parejas. Porque ¿de qué hablan las parejas cuando uno llega a casa y se encuentra con la mujer? Pues no se ponen trascendentes. En ese sentido, yo creo que la película está muy atado al día a día, a la cotidianidad. Luego hay algo que me llama mucho la atención y que seguramente a los espectadores también, sobre todo en estos tiempos en que la gente se jubila a los 50 años, pues que aparezcan esas empleadas octogenarias tan mayores, unos episodios bastante misteriosos y bastante inquietantes en la casa de alta costura, en esa boutique, también en la calle de la Estrapada, que deja como unos flecos de vida sin resolver. ¿Qué es lo que podría haber pasado con esa mujer si no hubiese tomado la resolución que toma al final de la película? Que el final es el que a mí menos me gusta de toda ella. Bueno, pues para mí todo esto es sugerencia, es atmósfera y es ir un poquito más allá de lo que aparentemente se está planteando. Muy bien, muchas gracias. Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches. Buenas noches. Pues venga, vamos a ver la película, dinos algo antes. Pues un poco más de lo que se ha dicho. Primero que, bueno, que es verdad que es el director más francés de todos los franceses. Godard, cuando se le hace el homenaje en Cahiers de Cinema en 1960, en abril de 1960, dice una cosa muy divertida. Dice, Becker es el más francés, porque hay diferentes formas de hacer cine en Francia. Está la italiana, que es Renoir, está la vienesa, que es Ophuls, y está la neoyorquina, que es Melville, pero está la francesa, que es Becker, y el más francés de todos los directores franceses es Becker. Le hacen un enorme homenaje cuando muere, porque habéis estado contando, efectivamente, tú has citado casi todas las películas en la introducción, y al final has citado todas, porque todas son muy buenas, pero solamente hizo 13 películas. Entre el 42 y el 59, con lo cual además es un hombre de enorme proyección, con una filmografía muy pequeña, pero después podemos... Pero cuando muere, Jean Cocteau, por ejemplo, dice Becker tenía un alma infantil de eficaz elegancia. Y Renoir dice, durante años fue mi cómplice, y yo creo que después he sido yo el cómplice de él, de Becker. Yo creo que la película, para los espectadores ahora cuando la vean, pues tiene una cuestión muy curiosa, que es que lo que está contando la película en el fondo es la transformación de la relación entre los hombres y las mujeres que se produce en Europa, en la Europa de Francia, en Alemania, en Inglaterra, en los años 40 y 50. ¿Y por qué, en el fondo, los de la Nouvelle Vague le recogen algo? Porque, hombre, vean ustedes la película ahora y verán cómo buena parte de las películas de Eric Romer y de los amantes apasionados de Truffaut están en esta película ya. Y está un nuevo tipo de relación sexual. Hay una escena, luego la hablaremos, muy curiosa y muy dura para la época y para la película. Y está, sobre todo, un tipo de relación sexual muy urbana, muy del París urbano, como habéis citado. Con lo cual, claro, la película desde ese punto de vista es tremendamente moderna, pero no moderna por los encuadres o por
la cursilada esa de culto, no sé qué, sino porque la propia película, como tú has contado, a recoger lo cotidiano de la vida, eso que llamaban de Becker, que utilizaba ese realismo casi de teleobjetivo, al entrarse como un diablo cojuelo en la vida de las gentes, en las habitaciones, pues al final lo que está recogiendo son las transformaciones de una sociedad, que se lo va a entregar para que los juegos de Eric Romer, de parejas, de equívocos, de estos cuentos de otoño, cuentos de primavera, estén ahí, y esos amantes apasionados maravillosos que deambulan por París en las películas de Truffaut también estén aquí hoy. Eso yo creo que es el enorme mérito de Becker. Y después, si queréis, a lo largo del coloquio, contamos qué significa estrapada, porque yo me pasé buscando por diccionarios todo el rato el sentido de la calle, si es que es el que supongo que es. Muy bien, muchas gracias. Estoy absolutamente de acuerdo contigo y creo que es el punto de nacimiento. Es una película pre-Nouvelle Vague. Y entonces ahí está todo esto que tú dices, esa especie de cotidianidad que transmitía Romer. Pero yo creo que esto, y por eso les gustaba tanto, viene antes, yo creo, porque llega ya de Howard Hawks. Es la manera con la que Howard Hawks, esa especie de naturalidad, en donde hay gente que va, viene y que no hay necesariamente algo trascendental o importante, sino la manera en cómo se mueven. Tiene un reparto estupendo. Ustedes verán que al principio el primero que aparece es Daniel Jelen. No es el protagonista, porque el protagonista realmente es Louis Jourdan, pero entonces era una gran estrella despuntando en el cine francés, una especie de también Alain Delon, era algo como lo que sería James Dean, iba a ser ese tipo de personaje, pero realmente el personaje que mueve todo es la pareja protagonista, y es un momento quizá para decir que Louis Jourdan fue un actor estupendo, que hizo unas magníficas películas, Carta de una desconocida de Max Ophuls o Gigi, con Vincent Minnelli, que también hizo Madame Bovary, Un grito en el pantano, de Negulesco. Era un actor extraordinario. Y creo que es una película vista ahora que tiene un ritmo especial, esa especie de obsesión por la comida. La había en España, pero no salía en las películas, por ejemplo. Claro. En España, en la España de la posguerra, y hasta que el 53 prácticamente se acaba el racionamiento, yo tengo recuerdos de niño de 7, 8, de 9 años, de que solo se hablaba de, hemos comido unas judías estupendas en un bar que hay en la calle, no sé, algo me diga, sí, voy a tomar. Y hay otro sitio, pues ayer estuvimos nosotros, la gente hablaba continuamente de la comida, y eso no se reflejó en el cine, como no se reflejaba tampoco en nuestro cine las marcas de los cigarrillos, las novelas que se leían, las portadas de... Es decir, faltaba ese gusto por el detalle y en cambio sí lo tenían los franceses. Y nada más, vamos a ver esta película estupenda de Jacques Becker, La calle de la Estrapada, que luego Fernando Rodríguez Lafuente nos va a decir qué significa, qué rayos es eso de la Estrapada. Pero es el título original, Rue de la Estrapade, de Jacques Becker. Aquí estamos, de regreso de La calle de la Estrapada. Y como es una película del año 53 y hemos hablado ya en ocasiones bastante recientes de lo que ocurría el año 53, y la próxima semana, y esto ya es un anticipo, vamos a hablar de otra del 53, que es El salario del miedo, la película de Clouseau a petición, después del éxito obtenido por Las Diabólicas, pues entonces, si os parece, pasamos directamente a hablar de esta película que Romer le hubiera titulado Cuentos del piloto o Cuentos del conductor, ¿no? Porque la historia es muy parecida a la de Louis Jourdan, un personaje de Eric Romer, pero está como sacada. Y sobre todo hay un momento que comentábamos ahora, mientras lo veíamos Fernando y yo, cuando ella viene con el taxi con la amiga y le dicen que ha salido y que tiene una nueva novia, y entonces tiene que ir a la tienda, pero luego el otro dice que no vaya y que vaya a él, para todo ese mundo de confusiones que dura como 14 minutos, 12 minutos. Eso es auténticamente Eric Romer, pero es como un cuento. Hay un plano concreto que es en el cual Truffaut, los 400 golpes, rinde homenaje, que es el colegio visto desde la ventana arriba, los niños corriendo, de la misma edad que saca además Truffaut, y que es evidentemente que es un homenaje como una catedral, porque tú has dicho antes una cosa que ha pasado así, bueno, por no interrumpirte, de Howard Hawks. Cuando Cayers hace la entrevista de Howard Hawks, la única grande que hicieron, cuando llega Rivet, y no sé si fue Truffaut, a entrevistar a Howard Hawks, se encuentra que está despidiéndose Becker, que son amigos y están charlando. Entonces Becker se quiere retirar y dice, no, nos viene muy bien, primero porque tú hablas inglés, segundo porque eres un compañero suyo, un hombre al que él quiere y tal. Y entonces en esa entrevista, creo que la única vez en la colección de Cayers, Becker es participante y acelera bastante las preguntas, porque lo que hacía él, como por lo menos el Godard que yo conocí de joven él y de joven yo también, Becker como Godard
más que andar, corrían. Eran continuamente, bit, todo el tiempo. Así hacían los dos. Entonces yo creo que efectivamente